Bueno, pues les saludo a todos, Ale, Jimena, Ireri, Mirna, gracias por estar aquí. Mónica, bienvenida. Bueno, ahorita que prenda su audio. Ahora sí, bienvenida, Mónica. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de liderazgo. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque, pues bueno, en redes de mercadeo es muy importante el liderazgo. Finalmente vamos a tener un grupo de personas que nos van a seguir, que van a querer ser parte de un negocio, que van a necesitar una guía, que marquemos también un destino. Y entonces por eso necesitamos hablar de este punto, el liderazgo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿en qué consiste el liderazgo? Un punto muy importante es que el líder siempre va a ser un ejemplo a seguir. Porque siempre nosotros vamos a ver en esa persona lo que nosotros tenemos que replicar. Y ya sabemos que las redes de mercadeo son de replicar, ¿ok? Entonces, la persona que va a ser líder siempre va a estar trazando un camino. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo actualmente, porque no nada más es un camino el que vamos a trazar, sino estamos trazando una autopista, estamos construyendo una autopista por donde van a viajar no más 2 personas, sino van a viajar tal vez hasta miles de personas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el ejemplo que nosotros vamos a dar. Y la gente va a replicar también, no nada más lo que hagamos bien, sino va a replicar lo que hagamos nosotros mal. Y entonces, por eso hay que darle más valor a lo que nosotros estamos haciendo en nuestro negocio, ¿no? Por ejemplo, yo me inscribo, me afilio a la empresa y por alguna razón yo no me activo. Ahora, cuando yo invite más gente, ¿qué es lo que va a hacer esas personas? Probablemente tampoco se activen, ¿no? Entonces, yo tengo que tener esto muy, muy presente porque como yo lleve a cabo mi negocio, es como los demás lo van a hacer. Y si yo desde el principio empiezo fuerte, pues entonces también las otras personas lo van a hacer con mucha fortaleza y con mucha seguridad, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos que tener muy claro que tenemos que estar activos, tenemos que invertir, tenemos que consumir, ¿ok? Y nosotros necesitamos recomendar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si yo ni siquiera estoy activo en este negocio, bueno, hablar de liderazgo pues va a estar un poquito distante. Una cualidad de muchas que vamos nosotros a hablar hoy es la del servicio. El líder siempre está al pendiente de las demás personas, ¿sí? No necesariamente porque estén dentro de su negocio, o sea, ya es como algo natural que esa persona trae. Siempre está al pendiente de los demás y por eso los demás lo siguen. Es como un poco esta parte paternal o maternal, donde uno siempre quiere lo mejor y siempre está queriendo brindar lo mejor y de alguna manera los demás pues se sienten atraídos hacia eso, ¿no? Entonces esta parte de servicio es fundamental dentro de lo que hacemos, pero pues cualidades de liderazgo son en cualquier aspecto de la vida, no nada más en Prime My Body. Entonces aquí podemos nosotros tomar el negocio como una escuela de vida y tomar todos estos elementos, ¿no? Entonces tiene que ser una persona muy servicial, tiene que ser una persona que siempre esté apoyando y que siempre quiera ayudar, ¿no? Bien, dentro de este aspecto de servicio está la empatía. Si nosotros no podemos tener empatía, no podemos hacer clic con los demás y mucho menos con una actitud de servicio hacia esa persona, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de mirar en qué punto está la otra persona, ponernos en ese lugar para que nosotros podamos brindarle ideas, estrategias, conocimiento,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy importante poder hacer como ese clic con las personas para que nosotros podamos entender en dónde está, qué es lo que le falta. Generalmente, cuando nosotros ya tenemos un camino recorrido, a veces se nos olvida lo que es estar como en ese lugar. Y hay unas veces donde también nosotros ya tenemos ciertas habilidades naturales y entonces a veces suponemos también que los demás lo deben de tener o lo pueden tener. Pero para que esas personas lleguen a ese punto, necesitamos ver cómo las podemos llevar ahí. Si yo ya tengo esas habilidades, yo tengo que ser capaz de transmitirles esa forma de que lleguen hacia ese punto, ¿no? Entonces, la empatía es muy importante. Incluso cuando nosotros queremos promover el tipo de productos que promovemos, necesitamos ser empáticos, porque no solamente les vamos a estar vendiendo por adquirir un ingreso rápido. Nosotros queremos ofrecerles un producto que realmente les ayude hacia una condición que estas personas tienen, ¿no? Entonces, es muy importante la empatía, que nosotros desarrollemos la empatía y que también a veces, si no es algo natural, nos tomemos un tiempo para meditar un poco más en esa persona y ver qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que es estar en su lugar. ¿Ok? Bien, otra cualidad del liderazgo es la iniciativa. Si observan, la persona líder siempre es la primera en dar un paso al frente. No está esperando a que alguien más lo dé, ni mucho menos le va a decir a su equipo, tú dalos el primer paso y yo te sigo, ¿no? El líder siempre es la persona que da en el primer paso, ¿no? Y esto significa que esa persona va a ser la que está al frente, ¿no? Si nosotros viéramos como ejemplo un líder dentro de un campo de batalla, ese líder tendría que estar al frente peleando con todos los demás. No podría estar atrás y mandando. Especialmente en este tipo de negocio, de redes de mercadeo, el líder tiene que estar al frente. En otros tipos de negocios o en otras estructuras organizacionales, tal vez en las empresas, pues tal vez sí sea muy fácil que el líder se siente en su trono y le diga a los demás lo que tienen que hacer y entonces lo tengan que hacer porque si no los corren. Pero aquí no. Nosotros estamos marcando el ejemplo y ese era el punto número 1 que les había comentado. Tenemos que marcar un ejemplo para que los demás repliquen y eso es la iniciativa. Y el líder, pues básicamente es el capitán de ese barco. ¿Okay? Otro aspecto. Tiene que ser una persona que motiva, pero también tiene que ser una persona motivada, ¿no? Entonces, como les comentaba, en otros tipos de negocios o de otras formas de ganar ingresos, pues siempre uno está condicionado tal vez a un contrato que lo esclaviza a seguir las instrucciones que alguien más les da. Pero en las redes de mercadeo no funciona así. Entonces, las herramientas que tenemos nosotros son en base a valores. Y dentro de estos valores, pues, la motivación va a hacer que las personas no se sientan forzadas a hacer algo. Entonces, un líder nunca va a forzar a alguien a hacer algo. Y aquí si observamos, pues no es posible. No podemos forzar a nadie porque no tenemos ningún contrato, no tenemos nada que la condiciona que tiene que obedecerme, ¿no? Entonces, la herramienta que nosotros tenemos que tener es esta, la de motivación. Que la persona vea algo, que se sienta inspirada hacia algo para que entonces pueda accionar. Y entonces ahí es donde el líder tiene que empezar a ver cómo puede motivar a su equipo para que entonces pueda salir adelante. El líder no va a deprimir a los demás, ni tampoco los va a hacer menos, porque eso también va a bajar la eficiencia de esa persona, ¿no? Entonces es muy fácil que se venga para abajo y que tire todo a la basura, ¿no? Y el líder, pues obviamente, pues jamás va a poder decir qué es lo que tienen que hacer los demás. El líder siempre es alguien que va a dar primero y después es cuando ya les puede recomendar a los demás el paso que pueden dar, pero nunca los va a obligar. ¿Qué otra cualidad? El líder es una persona altamente positiva. ¿Ok? Entonces,
¿Cómo es una persona positiva? Pues para empezar, es una persona que maneja bastante bien el tema de la frustración. Porque cuando nosotros estamos emprendiendo o cuando estamos empezando, de hecho, cualquier cosa nueva, nos vamos a encontrar con esta parte de frustración. Y si yo no tuve ningún tipo de disciplina previa que me hiciera manejar la frustración, pues entonces obviamente a la primer frustración yo me voy a venir para abajo y voy a desistir. Y este tipo de negocios, de redes de mercadeo, son de como soportar altos grados de frustración, porque a veces tenemos como muchos obstáculos, muchos rechazos, pero ya no es una frustración que nos gobierne, sino que simplemente sabemos que es algo que ya no nos domina, ¿no? Ya no nos limita. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender, que sí es normal que nosotros tengamos a veces frustración porque no consigamos lo que nosotros estamos buscando, pero eso no significa que no lo vayamos a conseguir. Entonces nosotros debemos de seguir adelante y una persona positiva siempre está pensando en lo que quiere y en lo que puede alcanzar. Jamás está viendo el obstáculo en sí. Entonces, si nosotros pensamos en obstáculos, siempre el líder va a ver detrás del obstáculo. El obstáculo solamente es algo que debe de tener solución. O sea, que tenemos que buscar la forma de solucionarlo en ese momento. Entonces, un obstáculo para un líder va a ser un reto en realidad. Es algo que por eso tiene que tener motivación. O sea, cuando ve un reto se motiva para vencerlo, para llegar al éxito. No se va a dejar que solamente ahí se estancó y bueno, ya lo intenté, yo no estoy hecho para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Es un pensamiento común. O sea, el líder tiene que vencer todos esos pensamientos. O sea, es obvio que van a venir pensamientos negativos, pues somos seres humanos, la mente cuando no está entrenada siempre se va a ir hacia lo negativo, nos va a dominar los pensamientos negativos, pero quien tiene al final las riendas de la mente es uno mismo. Entonces, el líder tiene que trascender todos esos pensamientos negativos y tiene que generar pensamientos positivos constantemente, ¿ok? Y esa forma positiva de líder también es lo que nos va a dar motivación, inspiración, que lo había mencionado previamente, para que entonces los demás también puedan trascender sus propios obstáculos personales, ¿no? Si nosotros miramos qué es lo que nosotros seguimos en un líder, pues es esa experiencia de trascender esos obstáculos, ¿no? Bien, otra cualidad que tiene un líder. Es una persona que confía en los demás, ¿sí? Ahora, generalmente los seres humanos, por alguna razón, tendemos a confiar en los demás, pero cuando nos defraudan, les retiramos toda la confianza. Y entonces uno le dice, ¿sabes qué? No vuelvo a confiar en ti, ¿sí? Y esto no es algo muy positivo porque esto también va a hacer que esa persona alimente más esas cualidades o como negativas o esos patrones psicológicos negativos y entonces en lugar de que esa persona salga adelante, pues lo que estoy haciendo es más bien limitándola más porque entonces esa persona se va a identificar con ese aspecto de sí mismo. Y nosotros tenemos que brindarle siempre un ejemplo mayor. Si nosotros vamos a confiar, es porque nosotros sabemos que esa persona tal vez no llegue a la altura de esa confianza. Pero eso no debe de quitar que uno deje de confiar en la persona. Obviamente uno no va a ser tonto. Digamos, yo le presto dinero a alguien y porque confío en la persona al final no me paga, pero pues eso no significa que pues, la próxima vez le voy a prestar la misma cantidad de dinero o hasta más, ¿no? Eso significa que yo tengo que brindarle la confianza en base a lo que esa persona también puede alcanzar, ¿sí? Entonces, yo no le voy a poner retos que no pueda vencer.
pero yo sí le puedo poner retos que sí pueda alcanzar, ¿no? Entonces, si siempre está haciendo esto el líder, pues entonces cuando la persona empieza a alcanzar metas pequeñas, va generando mayor confianza en sí mismo por la confianza que se generó el líder en él, y entonces esta persona cada vez va a tener retos más grandes y éxitos mayores, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que generar la persona líder cuando confía en las personas, que podamos ir más allá. ¿Ok? Bien. Otro punto importante. Un líder siempre está acompañando. Esta es una cualidad que a veces nosotros no le damos demasiada importancia, pero tendríamos que ver lo contrario que a veces estamos haciendo. Muchos de estos aspectos que estoy hablando son patrones psicológicos. Entonces, la cualidad de acompañar tal vez no la veamos muy presente como un valor dentro de nuestra sociedad, pero si observamos con atención, sí tendemos muchas veces a hacer lo contrario, que esto significa abandonar, ¿no? Cuando uno empieza un negocio y entonces uno invita a más gente, porque esto es algo común que he visto, la gente empieza a invitar a más y se empiezan a unir y de repente esa persona desiste de su propio negocio. Entonces, ¿qué van a hacer las demás personas que estaban ahí? Como se van a quedar abandonadas, como no tienen ningún tipo de contacto de lo que tienen que hacer en esto, pues obviamente también van a desistir y van a hablar mal del negocio por una persona que llevó mal su liderazgo. Entonces, no podemos abandonar a las personas y debemos de ser muy responsables con ese equipo que nosotros estamos formando, esas personas que confiaron en nosotros. Porque si yo tengo limitantes el día de hoy, eso no significa que yo no sea un buen líder. Eso significa que yo lo que necesito es generar un sistema de apoyo donde yo me apoye también en otros líderes. De esa manera, esa persona va a tener el acompañamiento que necesita, ¿no? Esto es algo que también yo he elaborado con mi equipo. Hay ciertas cosas que yo, pues obviamente no estoy muy preparado, que yo no conozco a fondo, y entonces siempre trato de traer a un líder para que entonces me apoye y esa persona siempre esté bien acompañada, que no se sienta sola y que vea que realmente hay un equipo fuerte detrás, ¿no? Entonces, el acompañamiento es muy importante en este tipo de negocios. Es de donde parte también los seguimientos, porque los seguimientos pues no nada más son en mis prospectos. O sea, el seguimiento también es en las personas que ya están dentro. O sea, si yo necesito saber qué es lo que están haciendo, cómo les está yendo, si tenían una meta, pues cómo la están llevando a cabo, si ya alcanzaron, si ya tuvieron éxito, en qué necesita reforzarse, en qué le puedo dar más estrategia, en qué le puedo compartir más conocimiento, ¿no? Entonces, hay que darle ese acompañamiento a todas las personas. Esto es como un aspecto que yo sí consideraría muy importante dentro de los líderes. ¿Ok? Bien. Otro punto. El líder siempre ve lo mejor en los demás. Lo mejor en los demás son las virtudes de una persona. No es fácil ver esto y se necesita entrenamiento. Estamos más educados a ver lo negativo, los errores, los defectos, que en realidad todo esto son como las miserias de la persona, ¿no? Que es una palabra que tal vez a algunos les parezca un poco fuerte, pero pues es donde nosotros a veces estamos un poco más en carencia y por eso pues se presenta uno como una persona que comete errores, ¿no? A veces es solamente por ignorancia, no es porque una persona lo haga a propósito, ni mucho menos porque sea una persona mala. Pero la persona líder tiene que ver más allá. Tiene a través de un proceso de que él ha tenido ya como cierto autoconocimiento y que ha podido transitar ciertos obstáculos, pues puede ver que una persona, aunque tal vez no esté lista en ese momento, pero que pueda ver el potencial que puede tener,
¿no? Esto nos sirve desde el momento en que nosotros prospectamos, porque nosotros podemos ver el potencial en la persona para que entonces esa persona pueda verlo también y pueda llevarlo a cabo. Entonces el líder siempre va a estar acompañando para que desarrolle todo su potencial. ¿Ok? Y es donde entra también esta parte de autoconocimiento, donde debemos aprender a escuchar más allá de lo que vemos, debemos de mirar como los aspectos más elevados de la persona, porque todos los tenemos que partir de que todos tenemos unos aspectos muy elevados que son estas virtudes, y si todos tenemos estas virtudes, entonces pues nada más vamos a identificar cuál es la que tiene la persona, porque por ejemplo hoy estoy hablando de muchas virtudes que podría tener un líder, pues hay que ver cuáles tiene esa persona y cuáles podría desarrollar, ¿no? Entonces esta es una cualidad que también va a hacer que las personas se sientan atraídas a uno. Si una persona siempre está viendo lo malo, obviamente todo el mundo se va a ahuyentar, va a salir corriendo, no va a querer saber nada de esa persona. Entonces, hay que empezar a trabajar esto. Otro punto importante es que el líder es una persona humilde, no es una persona arrogante, no es una persona ególatra, egoísta. O sea, el líder tiene que fomentar que no se trata algo de niveles, de alturas, de egos, sino que siempre podamos estar al mismo nivel con todos, ¿no? El líder no se hace grande, el líder se hace pequeño, porque cuando se hace pequeño es cuando se puede relacionar con los demás. Si el líder se eleva demasiado, pues entonces nadie va a mirar hacia arriba para ver dónde está. Necesita estar al mismo nivel y entonces la humildad va a permitir que podamos interactuar, que nos podamos comunicar, que nos podamos relacionar, que podamos compartir y que a la vez podamos desarrollar más líderes. Cuando un líder se posiciona más arriba que los demás difícilmente van a poder desarrollarse plenamente, ¿no? Entonces, por eso este líder pues también está motivando a las personas y lo que nos permite ser más humildes es que uno también sea más observador sobre sí mismo, más reflexivo, más autocrítico, no desde un aspecto negativo, ¿no? Sino que uno pueda identificar dónde uno puede crecer más. Porque solamente una persona que es humilde puede crecer. Una persona que ya se siente que está en lo más elevado, pues obviamente va a sentir que ya no tiene más que alcanzar. Entonces hay que siempre bajar nuestros egos, hay que observarnos con completa sinceridad y hay que estar en continuo aprendizaje en todos los aspectos, ¿sí? Aunque uno ya sea un profesional en algo, hay que seguir aprendiendo, siempre nos podemos complementar en una área. Y lo bueno que tenemos nosotros en nuestro equipo es que son expertos en diferentes áreas, pero pues no significa que sean expertos en todo. Entonces ahí viene la parte donde podemos aprender del otro, ¿no? Y por eso muchos de nosotros entramos a Zooms y presentaciones de los demás y vemos cómo él se mueve, cómo se comunica, qué consejos nos puede dar, etcétera, 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 porque siempre hay alguien que nos va a compartir un poco más, ¿no? Bien, otro punto importante. El líder tiene que ser una persona con mucha seguridad. Tiene que estar muy seguro de sí mismo. Lo que nos va a dar seguridad es que uno vea como el engaño que nos puede forjar nuestra mente. Que muchas de las limitantes que tenemos son realmente ilusiones o proyecciones dentro de nuestra propia mente. Si nosotros somos capaces de ver las virtudes que existen dentro nuestro, entonces es cuando nosotros empezamos a generar mayor seguridad, ¿no? Esto nos va a dar mayor confianza y, como les decía,
es porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Aquí también viene la parte de experiencia, porque cuando uno ya ha sido capaz de transitar obstáculos a lo largo de su vida, pues entonces uno se encuentra con otro obstáculo más y sabe que solamente es un obstáculo, es otra vez otro reto más. Solamente pues hay que analizar si este obstáculo, qué cualidades tiene, cómo yo necesito vencer este obstáculo, cómo me las tengo que idear, qué estrategia tengo que implementar, pero al final de cuentas yo sé que como ya he transitado obstáculos previos, puedo transitar obstáculos nuevos. Aunque sean más grandes, aunque tengan mayor dificultad, yo puedo porque yo ya me conozco, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que compartir también, que la gente lo pueda ver, que lo pueda replicar. Si un líder no es seguro de sí mismo, pues obviamente la gente va a desconfiar un poquito, ¿no? No siempre de una manera consciente, a veces de una manera inconsciente. Es como subirte a un taxi y ver que maneja mal el taxi, pues obviamente vas a decir, no, pues en la próxima parada me bajo. Así es igual, en este negocio, pues si uno no sabe manejarlo y uno no se siente seguro de manejarlo, pues también va a causar eso, ¿no? Pero no, en este punto de seguridad, pues no depende tanto de que yo ya sepa hacerlo, sino que más bien que yo sepa que puedo hacerlo. Otro punto que tiene un líder es que es una persona muy apasionada, tiene como lo que se le dice en inglés self-drive, que tiene como un impulso propio por llevar a cabo sus acciones o tratar de alcanzar sus metas, de alcanzar sus deseos. Es una persona completamente entregada. Esto lo podemos tener en cualquier cosa de la vida, ¿sí? Vean que las personas que tienen éxito en algo es porque tienen amor por lo que hacen. O sea, básicamente el apasionamiento tiene que ver más con poner amor en lo que hacemos. Para poner como un ejemplo, porque a veces este tema de amor creemos que es algo que ya viene de antes, o sea, que tiene que nacer espontáneo y que tiene que venir una inspiración, y pues realmente no funciona así. Uno tiene que tomar las riendas y uno tiene que saber que uno es el que lo tiene que poner. Cuando uno no está acostumbrado a esto, porque el apasionamiento por algo es como una fogata. Tú puedes tratar de prender a la fogata y pues tal vez es un fuego momentáneo y después se apaga. Y después le tratas de prender otra vez y se vuelve a apagar y tienes que hacer varios intentos y empieza con una llama muy pequeña y nosotros necesitamos aprender a crecerlo para que entonces este fuego esté constante y podamos nosotros ya accionar como desde esa energía que ya existe dentro nuestro. Una forma de describirlo es como cuando las personas tienen demasiada hambre por algo, ¿no? Esa es otra forma de ponerlo, pero me gusta más que sea como el amor que uno tiene en lo que uno realiza. Vean ejemplos de personas en los deportes, no sé, por ejemplo, Diego Armando Maradona, muy apasionado en lo que hacía, Michael Jordan, y podemos tomar miles de ejemplos en diferentes áreas, y en general hay algo que uno pone dentro de su actividad que entonces lo va haciendo que uno lo lleve más allá de todos los demás, ¿no? Entonces hay que saber desde lo que nosotros estamos aprendiendo nosotros mismos, que nosotros lo podemos alcanzar, que necesitamos práctica, y cuando nosotros practicamos algo demasiadas veces, eso cada vez se vuelve más sencillo, se vuelve más constante en nuestras vidas, y entonces ya no tenemos que hacer tanto esfuerzo. Y entonces nosotros podemos aplicar ese mismo posicionamiento para muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, esto es algo que empezar a alimentar y empezar a cultivar. Otro punto importante dentro de los líderes es que tiene que ser un experto en algo.
no importa en qué, pero tiene que ser un experto en algo, tiene que ser un profesional en algo. Aquí tenemos muchas áreas de desarrollo. Y si vemos, por ejemplo, ahorita los líderes que estamos teniendo, cada uno tiene unas características muy específicas y conocimientos muy específicos en ciertas áreas. Hay quienes son hacia la parte médica, ¿no? Y ese conocimiento pues también les va a dar seguridad en sí mismo, ¿no? Hay quienes son más hacia la parte de negocios, hay quienes sí son completamente expertos en redes de mercadeo, aunque no sean expertos en la parte médica. No necesitamos ser expertos en todo, pero sí tenemos que ser expertos en algo. Y ya después nosotros podemos formar equipos con otros expertos para que entonces podamos tener como una personalidad más íntegra dentro de ese equipo, ¿no? Muchas de las charlas, por dar un ejemplo, muchas de las charlas están conformadas por una persona experta en la parte médica y una persona experta en la parte de negocios, ¿no? Pero hay que identificar, no solamente existe estas dos áreas, hay muchas áreas que yo podría identificar, que yo podría llevarlas más allá. Hay personas que solamente son expertas en contactar a más personas, que hay personas que son expertas en tener contacto con generar amistades, y eso puede ser muy positivo en ese tipo de negocios. Entonces, ese tipo de personas que hacen conexiones solamente canalizan hacia otro tipo de expertos y ya, ellos les puede ir bastante bien, ¿no? Entonces, hay que empezar a analizar en qué soy experto y si yo no soy todavía experto por completo, pues hay que ser también una persona, como les decía, humilde, que esté en constante autoconocimiento. Hay cursos que uno puede tomar. Por ejemplo, ya hay un grupo de personas en este equipo que está tomando cursos acerca más de la parte de los cannabinoides, adquirir más conocimiento en esa área, pero también hay cursos que podemos tomar en redes de mercadeo, ¿no? Podemos tomar estos cursos que ofrece la empresa. Nosotros podemos tomar las capacitaciones, las mismas capacitaciones que ofrece nuestro equipo. Todo eso nos va a ir volviendo en expertos. Y lo que las demás personas siguen es a expertos, no a inexpertos. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso. Si yo fuera a aprender un deporte, pues obviamente voy a ir con alguien que sabe. No voy a ir con un niño a que me diga cómo debo de jugar fútbol, porque pues probablemente nomás me diga patea el balón y pues ya ver, atínale a la portería para que caiga un gol. Pero pues obviamente un experto te va a decir, hay diferentes formas de patear, tienes que observar tu equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso es lo que nosotros tenemos que empezar a desarrollarnos, por eso es muy importante entrar a capacitaciones, entrar a cursos, empezar a leer, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo no soy una persona que hubiera hecho alguna vez una red de mercadeo, yo no sabía absolutamente nada y por eso me inscribí en diciembre al curso de GoPro, porque sé que lo necesito, porque sé que mi equipo lo necesita y porque sé que yo tengo que liderar ese equipo, ¿no? Yo soy el que tiene que transmitir esos conocimientos, especialmente para la gente nueva. Entonces, yo quiero ser un experto en eso para que entonces yo pueda hacer crecer a los demás, ¿no? No se trata de uno mismo, se trata de los demás, de lo que uno le pueda aportar a los demás, uno le pueda transmitir a los demás. ¿Ok? Bien. Algo que también dentro de nuestros hábitos tenemos que empezar a trabajar, como les decía, son cosas que la gente replica y tenemos que tomarlo muy, muy en cuenta. No importa a qué yo me dedique, pero uno, yo tengo que ser una persona saludable. Como líder, no me puedo dar el lujo de que yo tenga malos hábitos, porque siempre nos van a mirar y van a decir, ¿por qué me estás vendiendo salud si tú no eres la persona más saludable? ¿Sí? Eso no significa que uno tenga que ser extremo y adoptar dietas extremas ni nada de eso. Solamente observar hábitos
que tal vez no están tan bien, ¿sí? Por ejemplo, exceso de estrés, eso no está bien. O sea, todos nos estresamos, pero empecemos a ver qué podemos cambiar de nuestras vidas para que entonces yo no esté en completo estrés. O sea, ¿quién va a seguir una persona estresada y después te va a decir acerca de un estilo de vida? Pues obviamente no va a pasar. O sea, la gente va a decir, bueno, pues tú me quieres tomar el pelo, o sea, estás estresado y me hablas de un estilo de vida, pues obviamente no se puede, ¿no? Entonces, pues empezar a mirar qué cambios puedo hacer, alimentación, cómo yo puedo empezar a bajar cargas de trabajo y volverlas más productivas para que entonces yo no tenga que trabajar más y estresarme más, regular mis horas de sueño, si hay algo, no sé, tal vez fumar, exceso de alcohol, etcétera, etcétera, bajarle. Yo no estoy en contra de nada de eso, solamente que no queremos ir a la parte dañina. De hacer deporte, esto es como algo, o hacer ejercicio muy importante, aunque sea un poquito, no significa que tenemos que ser deportistas de alto rendimiento, pero aunque sea un poquito, hacer ejercicio es muy importante. No saben la importancia que tiene esto en temas de liderazgo, porque te cambia completamente la energía. Una limitante que yo veo mucho en las personas es que quieren hacer algo, pero como que su nivel de energía es tan bajo que suben tantito su energía y se cansan. Y entonces ya no continúan más. Cuando una persona tiene altos niveles de energía, es como que siempre puede ir más hacia arriba y siempre está hacia arriba y entonces siempre está constante accionando con mucha energía. Estas personas que tienen la energía muy baja lo pueden levantar con ejercicio. Entonces, este tipo de desarrollar una disciplina hacia este tipo de hábitos, crea lo que también hay un fuego interno, que es lo que les comentaba de como del apasionamiento, que haya como ese fuego que nos alimente y que nos lleve a accionar muchísimo más, ¿no? Entonces, sé que muchas personas no están acostumbradas a hacer ejercicio, pero ahí es donde nosotros tenemos nuestro campo de aprendizaje y de aplicación sobre liderazgo, porque nosotros en esa etapa de empezar a hacer ejercicio, vamos a pasar por una etapa de frustración, donde van a presentarse muchos pensamientos que nos van a querer hacer desistir, obstáculos que también, entonces tal vez ni se trata acerca del ejercicio, sino solamente de un proceso de entrenamiento de la mente, ¿sí? Lo que vamos a entrenar más allá del cuerpo es nuestra mente. Y el estar en esa situación que tal vez no sea muy favorable para mí, me va a generar empatía de lo que las personas van a sentir cuando empiezan un negocio con nosotros y cuando no saben absolutamente nada, ¿no? Entonces, es cuando nosotros podemos desarrollar eso. También nosotros tenemos que ser capaces de ponernos en situaciones donde no estemos muy cómodos, donde no nos vamos a sentir seguros y partir que, pues, si nosotros ya hemos aplicado esto en otras áreas, lo podemos aplicar en esta también, pero ahora es como un entrenamiento mayor hacia la mente y hacia una salud, no tanto física, sino también mental. Entonces, yo sí les recomiendo muchísimo empezar a hacer ejercicio. No necesitan ser, como les decía, de alto rendimiento, pero un poquito de ejercicio no va a ser mucho mal. Y cuando vemos también a muchos líderes en diferentes áreas, todos tienden a dedicar un tiempo de su día a hacer ejercicio, ¿no? A mí me encanta cómo que sí tuve yo un hábito de disciplina, de hacer deporte, cómo me fue forjando, cómo me fue como cambiando a como yo era y desarrolló cierto tipo de carácter. Entonces, por eso a mí me gusta como compartir eso y que pues que todos ojalá lo podamos implementar también, ¿no? Entonces, bueno, un repaso rápido de las cualidades y vean si ustedes conocen a alguien o conocieron a alguien que tenía todas estas cualidades, porque seguramente todos tenemos a alguien muy cercano
o tuvimos a alguien muy cercano que tenía todas estas cualidades y pues de ahí yo partí para describirlas. 1, es que es un ejemplo a seguir. 2, es una persona servicial y siempre quiere brindar lo mejor a los demás y siempre está viendo en qué puede apoyar. Es una persona con iniciativa. Esto significa que aunque estemos haciendo un trabajo en equipo, esa persona da el primer paso solo. Hay una parte de esto donde uno tiene que hacerlo solo. Y el primer paso uno lo da solo. Tal vez alguien te acompañe, pero el paso lo da uno solo. Iniciativa es el punto número 3. Bueno, estamos ejemplo, servicio, empatía, perdón, iniciativa. Es una persona que motiva. Es positivo. Confía en los demás. Acompaña. Es una persona que ve lo mejor en los demás. Es humilde, o sea, que está en continuo aprendizaje. Es seguro de sí mismo. Es apasionado. Y es profesional en algo. ¿Ok? Entonces, ténganlos muy en cuenta. Si no se los aprendieron, si no los escribieron, pues ya saben que tenemos las grabaciones. Entonces, ya después pueden ver esta grabación y pues analizar todos estos puntos. Pero pues vincúlenlo, ¿no? O sea, con su vida personal, no solo en una área, estos temas de liderazgo uno los practica en todo el día, todo el día, no es solamente dar una apariencia de liderazgo, siempre tenemos que mirar en dónde yo tengo que pulirme, dónde yo tengo que trabajar, en acciones sencillas, en ambientes de familia, en ambientes de amigos, en ambientes laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Las redes de mercadeo se dice que es una escuela de liderazgo, porque pues obviamente, como les mencionaba al principio, las personas no se van a mover porque tú las obligues. O sea, aquí se necesita cualidades y valores, se necesita de virtudes para que entonces generemos ese movimiento. Y entonces las personas, el ejemplo que van a seguir, pues es, obviamente es, quiero ser como esta persona o quiero alcanzar lo que esta persona, ¿sí? Tampoco significa que todos tengamos que ser iguales, porque eso no va a pasar. Todos tenemos diferentes cualidades y todos vamos a ser diferentes. Pero dentro de lo que nosotros somos diferentes, hay que ver cómo nosotros nos podemos percibir desde lo más realizado posible, ¿no? Y empezar a identificar qué son esas creencias falsas de quién soy yo. Muchas limitantes son así. Es algo que yo creo de mí que en realidad no es algo verdadero. Y todas estas cosas que a veces nos limitan, pues generalmente son patrones psicológicos. Son solamente un aspecto de nuestra psicología. Si yo veo muchos limitantes, pues, ¿por qué no? Yo puedo ir incluso al psicólogo a trabajarlo. Si yo tengo otros medios para trabajarlos, adelante. Tal vez yo practique meditación, o solamente la pura reflexión. Hay muchas formas, pero sí tomar en cuenta que necesitamos observarnos, identificar estos tipos de patrones. Algunos no los vamos a vencer inmediatamente, pero hay que irlos trabajando de todas formas, aunque nos tardemos años, pero muy importante todavía identificar nuestras virtudes, porque esas virtudes van a ser lo que le van a llevar esa fuerza y entonces nosotros no nos vamos a caer tanto, no nos vamos a desmotivar tanto, no nos vamos a frustrar tanto, porque de alguna manera, si nosotros siempre estamos viendo lo bueno en nosotros y estamos entonces también reconociendo lo bueno en los demás, pues eso nos va a generar cierto contento, cierta alegría y pues bueno, va a hacer que este camino sea pues hasta más ameno y hasta divertido, ¿sí? Este tipo de negocios de redes de mercadeo es como un juego, es como algo divertido que podemos hacer, o sea, no tiene que ser tan serio, no tiene que ser tan estricto, no tiene que llegar a un punto donde yo me tenga que frustrar
para nada. O sea, hay que buscarle el gusto a esto. Es de mucha estrategia y así como los deportes son divertidos porque son de estrategia, pues aquí también tiene que ser igual. ¿Ok? Entonces, bueno, principalmente eso era lo que yo les quería compartir. También, pues, esto no es como la Biblia de liderazgo, entonces, pues, todos vamos a tener algo que aportar hacia el liderazgo. Todos vamos a tener diferentes puntos que podemos nosotros tener en cuenta. Yo solamente les comparto algo desde mi experiencia personal. No es tampoco algo que yo haya sacado de un libro, sino es algo de aprendizaje a lo largo del tiempo y de lo que yo también observo en las personas líderes y en las personas que también me han inspirado, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere compartir algo más, adelante, abrir los micrófonos. Si alguien quiere hablar acerca del tema de liderazgo, si algo les hizo clic y quieren agregar algo más o reafirmar algo más, adelante. Les digo, el micrófono está abierto, no tengan pena. O si lo quieren escribir en el chat, también lo pueden hacer, como ustedes se sientan mejor. Ok, bien. Y si no, no pasa absolutamente nada. Espero que la charla les haya servido, que realmente podamos ver dentro nuestro que tenemos potencial. No es que nacen los líderes, es que se forjan los líderes y todos tenemos madera de líderes. Y pues más allá de vernos como líderes, como ver los valores, ver las virtudes y que nosotros tenemos algo que ofrecerle a los demás, ¿sí? Principalmente eso, ¿ok? Pues bueno, yo les agradezco muchísimo, especialmente porque pues, era puente y pues tal vez algunos se fueron de fiesta todo el puente o tal vez pues se desvelaron porque pues obviamente también dedicaron su tiempo para personas cercanas que también pues ya fallecieron, pero igual, muchísimas gracias y pues nos estamos viendo. Gracias por sus comentarios. Dice Araceli que no pudiste. A ver, déjame ver, Araceli. A ver si ya puedes. Prueba. Ahí está, ya. Ya. Es que sí me gustó mucho y me gustaría volverla a escuchar. ¿En dónde cómo las busco? ¿En dónde la busco? La repetición de tu Nosotros la charla. estamos subiendo a YouTube. Tal vez tardemos unos días en subirla, pero la subimos a YouTube, la subimos a un canal y de ahí ya las puedes ver. Entonces, después te podemos compartir tanto el video como el canal para que los puedas ubicar. Sí. Pues muy, muy bonita charla, muy motivadora. Muchas gracias. Y concisa. Gracias. No, gracias a ti. Y bueno, pues a todos. Mónica, gracias a ti también. Alexa, Eric, Nelly y a todos los demás. Ok, bueno, ahora sí. Muchas gracias a todos. Cuídense. Buenas noches.